We assumed we were living in a little town and that evil existed elsewhere. The year was 1996. The Macarena at the top of the charts. I love books. Oprah started a book club. The country had just re-elected President Bill Clinton. As for the Ramseys, John and Patsy, 6-year-old JonBenét, and Big Brother Burke, age 9, they were the very picture of the good life. Wealthy, thanks to John's thriving computer business. Patsy was a high society woman from Atlanta who knew how to decorate her house. John was a smart guy who had just been nominated or voted as Entrepreneur of the Year. So really the two of them were high society for Boulder. Patsy had just beaten ovarian cancer and was celebrating her 40th birthday. This was a Christmas that promised to be as merry and bright as the Ramseys video greeting card. We'd like to welcome you to our home and wish you a very Merry Christmas. She decorated that place with Christmas trees in every room. Family friend Pam Barday. She was a Southern belle. Everything was about entertaining. You say neither, and I say neither. Patsy always liked to be in the limelight, and she was in the pageant system. This is an interesting item I'd like you to see. The name JonBenét was a fanciful hybrid of her father's, John Bennett. Pigtails, jeans, beautiful smile. I mean, she was just a mischievous, fun little girl. At the age of 4, she began following in her mother's footsteps. En las entrevistas de Burke Ramsey, particularmente la sesión de 1998 con el detective Dan Schuller y la aparición de 2016 con el Doc Fee, relató los regalos de Navidad de 1996 con un recuerdo claro que resaltó su entusiasmo por su consola. Yeah. Did you get what you had asked for that year? Nintendo 64. And what did JonBenét get? I think she got a big dollhouse. We both got bikes. También señaló que su hermana, JonBenét, recibió una casa de muñecas y ambos hermanos recibieron bicicletas, pintando una imagen de una festividad llena de delicias típicas de la infancia. Este recuerdo de los regalos se destacó en sus declaraciones, ya que parecía recordarlos vívidamente. Pero omitió cualquier detalle sobre el tiempo de juego compartido, creando una brecha sutil en su narrativa que los analistas han reflexionado. La consola, en particular, surgió como un punto focal del interés de Burke, alineándose con las descripciones de él como alguien profundamente absorto en los videojuegos. Una pasión que amigos y observadores como Megan del libro de Laurence Stiller confirmaron, señalando cómo Burke estaba realmente interesado en los juegos de computadora incluso a una edad temprana. Este entusiasmo por la consola encaja en el contexto más amplio del comportamiento de Burke en ese periodo de vacaciones, donde la consola fue descrita como el juguete del momento a fines de 1996, captando la atención de muchos niños con su popularidad generalizada y atractivo adictivo. El apego de Burke a él fue evidente en la forma en que priorizó el dispositivo en medio de los eventos del día, por ejemplo. El libro de Steve Thomas detalla que Burke mencionó durante su entrevista con Schuller que jugó la consola en la tarde del 25 de diciembre, sentado con las piernas levantadas y la barbilla sobre las rodillas, una postura que sugería un nivel de tensión o introspección mientras lo discutía. Este lenguaje corporal, combinado con su entusiasmo por comprometerse con el regalo, ilustró una profunda fascinación que iba más allá del juego casual, posicionando la consola como un elemento central en su experiencia navideña. El patrón de los juegos nocturnos no se limitó a Burke, ya que reflejaba los comportamientos dentro de la familia Ramsey, lo que reforzó la plausibilidad de que se quedara despierto para disfrutar de su nuevo juguete. John Andrew Ramsey, medio hermano de Burke, pasó la noche del 25 de diciembre en la casa de su amigo Brad Millard en Marietta, Georgia, jugando videojuegos a partir de las 8:30 p.m., como se documenta en el relato de Stille. Esta actividad paralela sugirió que las sesiones de juego prolongadas en la noche de Navidad no eran inusuales para los niños de la familia, proporcionando un telón de fondo normalizado para la posible participación nocturna de Burke con la consola. Los analistas han señalado que tales hábitos podrían extenderse fácilmente hasta altas horas de la madrugada, especialmente en una noche llena de emoción por los nuevos regalos, por lo que es razonable plantear la hipótesis de que el interés de Burke lo mantuvo despierto más tiempo de lo que inicialmente dijeron sus padres. El atractivo de la consola, conocida por cautivar a los usuarios jóvenes durante su fase de máxima popularidad, habría amplificado esto, convirtiendo un simple regalo en una razón convincente para retrasar la hora de acostarse. Para una teoría potencial, la fuerte afinidad de Burke por la consola también abrió escenarios en los que podría haber servido como un punto de interés compartido con JonBenét, lo que podría atraerla a su órbita esa noche. Dado el atractivo de la consola para los niños en general, evidente por sus rápidas ventas y el zumbido cultural en 1996, es concebible que JonBenét, curiosa por la nueva posesión de su hermano, haya querido unirse.
La configuración de tales juegos a menudo invitaba a la interacción, con hermanos inclinados sobre los hombros o compitiendo por turnos, una dinámica común que podría fomentar momentos de unión o tensiones menores. En los recuerdos de Burke, aunque recordaba claramente la casa de muñecas de JonBenét, no dio más detalles sobre ninguna actividad conjunta, pero la hipótesis de que ella expresara interés, como decir mi turno, encaja con la naturaleza interactiva de la consola, que alentó la participación de los espectadores. Esta alineación refuerza la idea de que la preocupación de Burke por el dispositivo creó un entorno natural para la proximidad de los hermanos, especialmente si ambos todavía estaban despiertos y explorando sus dones. Lo que respalda aún más la evidencia que vincula a Burke con los refrigerios nocturnos de esa noche, que podrían haber coincidido con sus sesiones de juego y la presencia de JonBenét. Las huellas dactilares en un tazón de piña y un vaso de té apuntaban a la participación de Burke en lo que parecía ser un regalo de medianoche, y los hallazgos de la autopsia confirmaron piña en el sistema de JonBenét, lo que sugiere que ella también participó. Este consumo compartido insinuó un momento conjunto, tal vez mientras Burke estaba absorto en su consola, mezclando comer, beber té y jugar en una sola actividad. La calidad adictiva de la consola, como se observa en los informes contemporáneos de niños que permanecen pegados a ella durante horas, la convirtió en una pieza central adecuada para tal escena, donde el interés de Burke podría haberlo mantenido estacionario en un área común, lo que permitió que JonBenét se quedara cerca. Los analistas han enfatizado cómo esta configuración, comer bocadillos en medio del juego, habría sido una extensión relajada y sin complicaciones de la emoción navideña, pero contrasta con las afirmaciones de la familia sobre la jubilación anticipada de Burke a la cama. El análisis de voz de las 9 llamadas agregó otra capa, lo que indica que Burke no solo estaba despierto sino que posiblemente se movía por la casa, lo que encajaba con la noción de que estaba comprometido con su preciado regalo. El audio mejorado sugirió su presencia durante la llamada, desafiando la narrativa de los padres de que permaneció inconsciente y dormido durante todo el tiempo. Esta pista auditiva, combinada con la pasión documentada de Burke por los videojuegos, reforzó la hipótesis de que su fijación por la consola extendía su vigilia, colocándolo en una proximidad potencial a JonBenét durante las horas clave. En sus entrevistas, el recuerdo práctico de Burke de la consola sin profundizar en estas interacciones dejó espacio para la interpretación. Pero la imagen general, de un niño profundamente involucrado en su nuevo juguete, hizo que el escenario de los momentos nocturnos compartidos fuera más creíble. Estos detalles destacaron colectivamente las inconsistencias en los relatos de la familia, donde John y Patsy Ramsey retrataron constantemente a Burke como desconectado y descansando temprano, sin darse cuenta de ninguna actividad nocturna. Sin embargo, las conexiones tangibles, las huellas dactilares de Burke en los bocadillos, la evidencia de la piña y el audio de 9-1 pintaron un retrato diferente, uno en el que su entusiasmo por la consola podría haber prolongado su noche, cruzándose con el de JonBenét. Las propias palabras de Burke en entrevistas, como confirmar la consola como su regalo deseado y recordar el juego de la tarde, subrayaron su apego, lo que hace que sea más difícil descartar la posibilidad de un compromiso continuo más adelante. El estatus de la consola como un elemento imprescindible en 1996, con su capacidad para mantener la atención de un niño indefinidamente, le dio peso a esto, al igual que el precedente familiar establecido por la salida de juego similar de John Andrew. Además de eso, en la representación de Stiller, un amigo como Dustin podría haber estado involucrado en citas de juegos similares, y la disposición de Burke para llevar la consola a la casa de los White a la mañana siguiente, tomándola como una prioridad, reflejaba una fijación continua que no disminuyó de la noche a la mañana. Este comportamiento sugirió que el regalo no era solo una fantasía pasajera, sino un interés central, capaz de anular rutinas típicas como acostarse temprano en un día de viaje. El potencial de la dinámica entre hermanos alrededor de la consola también mereció atención, ya que su diseño a menudo provocó turnos o disputas entre los niños. Los análisis hipotéticos postulan que JonBenét se acerca a Burke, tal vez ansioso por probarlo después de ver su absorción, lo que lleva a intercambios como solicitudes de intento o comparaciones de puntajes. La conocida afición de Burke por los juegos, como se hicieron eco quienes lo conocieron, lo posicionó como el usuario principal, pero el encanto de la consola podría haber unido sus actividades, especialmente si el juego de la casa de muñecas de JonBenét terminó antes. Esta interacción encajaba perfectamente con la evidencia de los bocadillos, imaginando una escena en la que la piña y el té acompañaban el juego con ambos niños presentes. Surgieron inconsistencias al juxtaponer los vívidos recuerdos de regalos de Burke con las declaraciones generales de la familia de su no participación. Su capacidad para detallar la consola y la casa de muñecas de JonBenét en las entrevistas contrastó con la ausencia de cualquier mención de momentos festivos conjuntos, lo que plantea preguntas sobre el recuerdo selectivo. La postura defensiva notada por Thomas durante la sesión de Schuller, rodillas arriba, barbilla abajo, mientras discutía el juego de la tarde, insinuaba una incomodidad subyacente, tal vez relacionada con el papel de la consola en extender su noche. Junto con los rastros físicos como las huellas dactilares, esto sugirió una noche más activa de lo descrito, donde la pasión de Burke por su don jugó un papel fundamental. Volviendo a la entrevista con el detective Dan Schuller, para obtener más evidencia que diga que Burke estaba con JonBenét en la víspera de Navidad, el propio Burke proporcionó un detalle sorprendente sobre la noche del 25 de diciembre de 1996.
afirmando que su hermana, JonBenét, durmió en su habitación porque quería que la despertara temprano para la emoción de la mañana de Navidad. Explicó que normalmente se despertaba antes que ella, alrededor de las 5 a.m., y que ella eligió dormir en su habitación para asegurarse de no perderse el ritual de apertura de regalos. Este relato pintó una imagen de cercanía entre hermanos, con JonBenét eligiendo deliberadamente la proximidad a Burke para compartir la anticipación de las vacaciones. La mención de Burke de JonBenét durmiendo en su habitación no fue un comentario aislado, sino parte de un patrón más amplio que describió durante la misma entrevista, revelando un hábito de los hermanos de compartir ocasionalmente espacios para dormir. Le dijo a Schuller que a veces dormía en la habitación de JonBenét cuando la suya se sentía demasiado fría, ya que su habitación estaba en una parte más antigua de la casa que no retenía bien el calor, dadas las condiciones nevadas y gélidas de Boulder a fines de diciembre de 1996, evidenciadas por la nieve en las fotos familiares y el comentario de John Ramsey al oficial French sobre el clima frío. Este hábito parecía plausible. Burke señaló que en noches particularmente frías optaría por la habitación de JonBenét, lo que sugiere un nivel de comodidad y familiaridad entre ellos. Este arreglo recíproco en el que JonBenét también eligió dormir en su habitación por Navidad apuntaba a una dinámica en la que los hermanos se sentían cómodos compartiendo espacios, extendiéndose potencialmente a la noche en cuestión. La idea de que estuvieran muy cerca, ya sea en la habitación de Burke o en otro lugar, preparó el escenario para actividades compartidas que podrían haberse desarrollado durante esas horas tardías. A esta imagen se sumaron los rastros físicos encontrados en la casa, particularmente las 2 latas de refresco en el lavabo del baño de Burke. A diferencia del tazón de pine y el vaso de té, que ya sugerían un refrigerio nocturno compartido entre Burke y JonBenét, las latas de refresco introdujeron otro elemento que podría haber alimentado la interacción entre hermanos o la tensión. La presencia de 2 latas planteó preguntas. ¿Burke bebió ambas o compartió una con JonBenét? La posibilidad de que JonBenét tomara un sorbo de una lata que Burke consideró podría haber provocado una disputa menor, especialmente dada su fuerte reacción durante la entrevista de Schuller cuando el detective bebió de su refresco, lo que llevó a Burke a negarse a tocarlo después. Esta vena posesiva, señalada como un vistazo a su temperamento, sugirió que Burke podría haber reaccionado de manera similar si JonBenét hubiera tomado su bebida esa noche, creando un punto álgido similar a la hipotética disputa por la piña o su consola. Estos detalles, JonBenét en la habitación de Burke, su hábito de compartir espacios para dormir y las latas de refresco, tejieron una narrativa en la que los hermanos probablemente estuvieron juntos hasta bien entrada la noche participando en actividades que podrían haber llevado a un conflicto. La consola, el preciado regalo de Navidad de Burke, ya estableció una escena en la que estaba profundamente absorto, ya que confirmó haberla jugado esa tarde y probablemente continuó hasta la noche, dado su atractivo adictivo como fenómeno cultural en 1996. JonBenét, con su propio regalo de una casa de muñecas, podría haberse sentido atraída por la actividad de Burke, especialmente si terminaba de explorar su presente. Tal escenario, común entre hermanos, podría convertirse fácilmente en un intercambio juguetón pero acalorado, particularmente si Burke, absorto en su juego, se resiste a compartir. En entrevistas con Burke Ramsey después del caso, una cosa que los investigadores y psicólogos declararon constantemente en sus informes fue que Burke se parecía mucho a que había sido entrenado en su testimonio, que podría demostrarse que el testimonio de Burke sobre que Burke estaba dormido esa noche fue una mentira que condujo a una falla de ubicación en su coartada. Durante su interrogatorio de 6 horas en 1998 con el detective Dan Schuller, el lenguaje de Burke a menudo parecía simplista, evasivo e indirecto, particularmente cuando se le presionaba sobre detalles específicos de la noche de Navidad. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre la piña encontrada en la escena u otros elementos de esa noche. Con frecuencia recurrió a frases vagas como tal vez, no recuerdo, podría haberlo hecho, en lugar de ofrecer afirmaciones o negaciones directas. Este estilo de hablar parecía diseñado para difuminar detalles importantes, contrastando con los recuerdos más directos y sinceros típicos de los niños de su edad, que podían soltar recuerdos sin dudarlo. Los expertos que observaron estas sesiones sugirieron que esa cobertura podría indicar una preparación para evitar comprometerse con detalles específicos que pudieran entrar en conflicto con una narrativa ensayada. Este patrón evasivo se alineó estrechamente con el guión consistente compartido por sus padres, John y Patsy Ramsey, en sus propias declaraciones a las autoridades. Ambos padres enfatizaron repetidamente que Burke había estado dormido toda la noche y no sabía nada sobre lo que sucedió, viendo o oyendo nada. En sus entrevistas, incluida la de Schuller y luego con el Phil en 2016, Burke se hizo eco de esto casi textualmente, raperándose a líneas como estaba dormido, no sé nada o no recuerdo. Tal uniformidad inusual sorprendió a los investigadores, ya que los relatos de los niños a menudo divergen naturalmente de los de sus padres debido a perspectivas diferentes o recuerdos imperfectos. Aquí la superposición casi perfecta insinuaba un esfuerzo coordinado, tal vez a través de discusiones familiares u orientación, para mantener un frente unificado que minimizara la participación o la conciencia de Burke. A estas preocupaciones se sumaron las demostraciones emocionales de Burke durante las entrevistas, que a menudo parecían no coincidir con la gravedad de los temas. En las imágenes de video de sus sesiones, se lo vio sonriendo o incluso riendo a veces, incluso cuando las preguntas giraban en torno a la muerte de su hermana. Este afecto plano podría provenir de la risa nerviosa como un mecanismo de afrontamiento psicológico bajo estrés,
Pero también levantó banderas sobre posibles instrucciones de mantener la calma y no preocuparse, lo que llevó a un desapego antinatural. Para un niño que habla de una pérdida tan profunda, se podría esperar una respuesta emocional más variada, lágrimas, ira o confusión. Pero el comportamiento de Burke permaneció extrañamente sereno, como si estuviera ensayado para proyectar indiferencia. Cuando los investigadores presionaron más con evidencia durante el interrogatorio de 1998, las reacciones de Burke alimentaron aún más las dudas. Cuando se le presentaron detalles como huellas dactilares en un vaso de té del tazón de piña o fotos de la escena del crimen, no mostró una fuerte sorpresa o negación, a menudo respondiendo con breves reconocimientos como si podría ser antes de caer en una sonrisa o silencio. Esta falta de rechazo instintivo o curiosidad hizo que los detectives experimentados, incluidos T.B. Thomas, se preguntaran si había sido preparado para estas líneas exactas de investigación. En un entorno natural, un niño podría protestar, hacer preguntas o expresar desconcierto. Pero las respuestas moderadas de Burke sugirieron familiaridad con el material, como si hubiera estado caminando a través de posibles desafíos de antemano para mantener intacta su historia. El lenguaje corporal de Burke durante estas sesiones también atrajo el escrutinio. En notas del libro de T.B. Thomas, describió a Burke sentado con las piernas levantadas y la barbilla sobre las rodillas mientras relataba eventos, una postura que evocaba a alguien recitando una lección memorizada en lugar de recordar libremente. Esta postura defensiva, observada en el interrogatorio de 1998, sugería una presión subyacente, tal vez de lecciones internalizadas de antemano, junto con su tendencia a reflejar las frases de sus padres, repitiendo grupos exactos como estaba dormido o no sé nada, reforzó la idea del entrenamiento B. Los niños generalmente se expresan de maneras más espontáneas y variadas, pero las respuestas de Burke se sintieron guionizadas, como si hubiera absorbido y regurgitado respuestas formuladas por adultos. Otras observaciones provinieron de cómo Burke se relajó en preguntas menos fundamentales. Cuando los temas cambiaron a su consola, preferencias de refrescos o amigos, se volvió más animado y expansivo, charlando libremente sin reservas. Sin embargo, tan pronto como las ondas volvieron a detalles clave como la piña o las actividades de la noche de Navidad, cambió a la brevedad, la evasión y la planitud emocional. Esta dinámica de encendido y apagado es una señal de alerta común en las entrevistas con niños, a menudo señalando orientación sobre qué revelar versus qué minimizar. Los detectives lo interpretaron como evidencia de entrenamiento selectivo, luz verde a la apertura sobre temas seguros mientras se restringía cualquier cosa que pudiera desentrañar la narrativa de la familia. La presencia de los abogados de la familia Ramsey durante la entrevista de Burke en 1998 agregó otra capa de sospecha. Con un asesor legal supervisando el proceso, la atmósfera se sintió más como un ejercicio ensayado que como un interrogatorio orgánico, lo que potencialmente le permitió a Burke apegarse a un guión preentrenado sin desviarse. Esta configuración de protección limitaba la capacidad de los investigadores para investigar profundamente, ya que las interrupciones o redirecciones podían llevarlo de regreso a un terreno familiar. Después de 18 meses de investigación, la policía comenzó a cuestionar abiertamente si Burke había sido entrenado por sus padres o abogados para reciclar motivos seguros, como centrarse en su Nintendo, la B de la piña o su supuesta falta de conocimiento como un amortiguador contra el escrutinio. Específicamente, varios elementos en sus respuestas sugirieron fuertemente que había sido preparado o entrenado para presentar una narrativa específica. Una característica sorprendente fue la representación constante de Burke del perpetrador como un extraño, específicamente un delincuente que podría haber visto a su hermana en un concurso de belleza. Cuando el Dr. Bernard preguntó, ¿sabes quién la mató? Burke respondió, siempre he pensado que era como un tipo que la vio en uno de los concursos y se coló y, ya sabes, quién sabe. Esta respuesta, pronunciada con un tono especulativo, apuntaba a una teoría que se alineaba estrechamente con una narrativa que su padre, John Ramsey, enfatizó más tarde en 2000, que un intruso externo con un motivo sensible era el responsable. La especificidad de esta idea, inusual para un niño, sugirió que Burke podría haber sido guiado para centrarse en esta explicación, posiblemente para desviar la atención de otras posibilidades. La disposición de Burke a ofrecer esta teoría se destacó aún más cuando se le preguntó por su mejor suposición durante la entrevista con Bernard. Reiteró si probablemente sea algún instrumento en la audiencia del concurso, enfatizando un motivo delicado sobre alternativas como ganancias financieras o conflictos familiares. Este enfoque en un motivo delicado se destacó como extrañamente maduro para un niño y parecía hacerse eco de discusiones que podría haber escuchado o haber sido impulsado a adoptar. Sin embargo, surgió una contradicción significativa cuando se interrogó a sus padres sobre el mismo punto. Passer Ramsey, en particular, evitó confirmar cualquier agresión, afirmando, no creo que haya evidencia concluyente de eso. No lo sabemos. Esta discrepancia, la firme afirmación de Burke de un motivo sensible frente a la renuencia de sus padres a afirmarlo, insinuó una narrativa entrenada en la que se alentó a Burke a impulsar un ángulo específico que no se alineaba completamente con la postura más amplia de la familia, lo que sugiere una preparación selectiva. Otro momento revelador se produjo cuando Burke especuló sobre cómo un extraño podría haber entrado en la casa. Durante la entrevista de 1998 con Struller, reconoció la posibilidad de que alguien pudiera haber obtenido acceso a través de recorridos navideños organizados en su vecindario de Boulder, diciendo, es posible. Realmente nunca pensé en eso.
Esta admisión, aunque aparentemente improvisada, implicaba familiaridad con la idea de que el diseño de la casa podría haber sido conocido por extraños, un detalle que encajaba con la teoría del intruso de sus padres. El hecho de que un niño ofreciera voluntariamente un escenario tan específico sin que se lo pidieran generó sospechas de que había sido expuesto o entrenado en esta explicación, tal vez como una forma de reforzar la idea de un perpetrador externo familiarizado con la estructura del hogar. El lenguaje de Burke durante estas entrevistas subrayó aún más la probabilidad de preparación. Cuando Bernard preguntó, ¿qué crees que pasó? Burke comenzó con un audaz lo que pasó, pero rápidamente socavó esto al admitir que le había preguntado a su padre dónde se encontró el cuerpo de su hermana, al enterarse de que estaba en el sótano. Su descripción posterior del evento, alguien la tomó muy silenciosamente y caminó de puntillas por el sótano y luego tal vez sacó un cuchillo y dijo, ya sabes, algo así, sonó más como una historia construida que como un recuerdo de primera mano. Las vívidas imágenes de andar de puntillas y el cambio casual de un cuchillo a tal vez un martillo cuando se le presionaba sugerían aún más que estaba armando una narrativa, posiblemente influenciada por conversaciones de adultos o informes de los medios. Su tartamudeo antes de responder delataba vacilación, como si estuviera buscando la respuesta correcta en lugar de recordar un recuerdo claro. Esta cualidad especulativa fue particularmente evidente cuando Burke cambió su teoría en medio de la conversación. Cuando Bernard cuestionó si se usó un cuchillo, Burke giró o tal vez un martillo, tal vez golpearla en la cabeza. Esta flexibilidad, ajustando su respuesta en función de las señales del entrevistador, indicaba una falta de conocimiento firme y una dependencia de las conjeturas. En particular, nunca mencionó el estrangulamiento, la causa real de la muerte según la autopsia, centrándose en cambio en armas como un cuchillo o un martillo que se alineaban con la especulación de los medios o tal vez un caso no relacionado de Colorado de 1984 que involucró a un asesino que usó ambos. Esta omisión de la verdadera causa sugirió que su conocimiento se extrajo de fuentes externas, discusiones o entrenamiento potencialmente para adultos, en lugar de cualquier visión directa, lo que refuerza la idea de que sus respuestas fueron moldeadas para adaptarse a una historia preconcebida. El comportamiento emocional de Burke durante estas entrevistas también apuntó a la preparación. Al hablar del perpetrador o de los eventos, mostró una sorprendente falta de miedo con angustia, incluso cuando respaldaba la idea de un intruso extraño. En la entrevista de Schuller, comentó casualmente que nunca sintió miedo y que estaba más concentrado en jugar su Nintendo 64. Esta indiferencia chocaba con la gravedad de creer que un extraño peligroso se había infiltrado en su hogar, un escenario que normalmente provocaría ansiedad en un niño. Los investigadores encontraron sospechosa esta calma, ya que contradecía el peso emocional de su propia teoría, lo que sugiere que podría haber sido entrenado para minimizar la preocupación personal y apegarse a una narrativa que desviaba el escrutinio de la familia. La alineación entre las declaraciones de Burke y la perspectiva de su padre fue otra señal de alerta. Su énfasis en un intruso reflejó las declaraciones públicas posteriores de John Ramsey, creando un eco casi perfecto que parecía demasiado consistente para el razonamiento independiente de un niño. Esta sinergia se extendió a detalles específicos, como la ubicación del sótano, que Burke admitió que provenía de su padre en lugar de un conocimiento personal. Esta confianza en el relato de John, junto con la ausencia de observaciones únicas e infantiles, sugirió que Burke había sido guiado para repetir una versión de los hechos aprobada por la familia, posiblemente ensayada para garantizar la coherencia en sus testimonios. Más tarde se demostró que el testimonio de Burke cuando era niño era una mentira cuando fue entrevistado en 2016 con el Dr. Admitió que fingió estar dormido durante el caos que rodeó la llamada al 911 realizada por su madre, Patsy Ramsey. Cuando se le preguntó sobre su paradero y conciencia, Burke dijo que estaba despierto en su habitación, pero eligió actuar como si estuviera durmiendo cuando sus padres u otras personas lo revisaron. Explicó: solo estaba fingiendo estar dormido, estaba despierto y escuché cosas que sucedían, lo que indica que era consciente de la conmoción en la casa. Pero optó por quedarse en la cama, evitando la interacción. Esta admisión marcó una desviación significativa de la narrativa proporcionada por sus padres, John y Patsy, quienes sostuvieron constantemente en su entrevista de CNN de 1997 y en las entrevistas policiales de 1998 que Burke estuvo dormido durante toda la noche sin darse cuenta de ningún evento. Comparado con el testimonio de Burke, el testimonio de John sobre si Burke estaba dormido o despierto en la víspera de Navidad ha dado lugar a muchas contradicciones sobre si realmente sabía dónde estaba Burke. Durante una entrevista con los investigadores, John describió a Burke bajando las escaleras, absorto en ensamblar un modelo de juguete que había recibido como regalo de Navidad. Recordó: Burke estaba abajo tratando de armar un modelo de algún tipo que había comprado para Navidad, y no pude hacer que se fuera a la cama. El juguete al que John se refirió vagamente como un modelo parecía ser una fuente de fascinación para Burke, manteniéndolo despierto más tiempo de lo habitual en una noche llena de emoción navideña. John explicó que intervino para ayudar y dijo: lo ayudé a armarlo para que pudiera irse a la cama. Este momento de interacción entre padre e hijo destacó el entusiasmo de Burke por su nuevo regalo, probablemente un juego de trenes dado el conocido interés de la familia en los modelos de trenes, como lo demuestra una sala de trenes dedicada en su hogar.
El tono de John sugería un esfuerzo paciente para guiar a su hijo hacia el sueño, asegurando que la familia pudiera calmarse para pasar la noche. Después de esto, señaló, entonces él se fue a la cama, y Patsy y yo nos fuimos a la cama, marcando el final de sus actividades nocturnas con familia. El recuerdo de John de ayudar a Burke con el juguete pintó una imagen de una noche navideña típica, donde la emoción de un niño por un nuevo regalo retrasaba la hora de acostarse. Describió a Burke como abajo, un término que podría referirse a varias áreas de la casa. Posiblemente cerca de su dormitorio o en un espacio común como la cocina o la sala de trenes del sótano. El acto de ensamblar el juguete requirió un poco de esfuerzo, ya que John indicó que era una tarea práctica que necesitaba su ayuda para completarla. Esta interacción sugirió un momento de unión, con John tomándose un tiempo para comprometerse con el interés de Burke antes de alentarlo a descansar. El enfoque en el juguete, que Burke identificó más tarde en su entrevista de 1998 con el detective Dan Schuller como parte de su recorrido navideño junto con una consola y una bicicleta, subrayó su importancia para mantener ocupado a Burke. El relato de John posicionó esto como una tarea rutinaria de los padres, asegurándose de que su hijo se estableciera antes de que la familia se retirara por la noche sin indicios de nada inusual en su intercambio. Más allá de la asamblea nocturna de juguetes, John también relató 2 casos específicos en los que visitó la habitación de Burke, proporcionando información sobre sus movimientos y preocupaciones durante la madrugada del 26 de diciembre de 1996. En una entrevista con CNN el 1 de enero de 1997, John mencionó una revisión inicial de Burke poco después de descubrir un desarrollo significativo en el hogar. Él dijo: creo que corrí un poco por la casa, y Patsy agregó: fuimos a revisar a nuestro hijo, revisamos la habitación de su hijo, a veces duerme aquí. Esta primera visita, descrita en el contexto de un barrido apresurado por la casa, reflejó el instinto de John para asegurarse de que Burke estuviera a salvo y contabilizado. La mención de que John Bennett a veces dormía en la habitación de Burke sugirió una razón para registrarse allí, ya que los hermanos ocasionalmente compartían espacios para dormir, un detalle que el propio Burke confirmó en su entrevista de 1998. El breve relato de John de esta visita transmitió un sentido de urgencia, con el enfoque en confirmar la presencia de Burke antes de abordar otros asuntos urgentes. El esfuerzo conjunto de la pareja para ver cómo estaba su hijo, como describió Patsy, indicaba una preocupación paterna compartida, aunque el comentario de John seguía siendo vago sobre los detalles de lo que observó en la habitación de Burke durante este momento temprano en la mañana. La segunda visita a la habitación de Burke, detallada en la entrevista de John con el detective Lou Smith, ocurrió más tarde esa mañana e involucró una acción más deliberada. John relató: subí a mi habitación y miré por la ventana, y luego fui a la habitación de Burke y miré por las ventanas con algunos binoculares y estaba mirando los autos que pasaban. Esta visita fue impulsada por la necesidad de observar los alrededores, ya que John explicó que estaba preocupado por la actividad externa, impulsada por una nota que sugería que la casa estaba siendo vigilada. Describió estar parado en la habitación de Burke. Tenía ventanas con vista al jardín delantero y a la calle, usando binoculares para buscar cualquier cosa sospechosa, como un camión estacionado en un callejón o un automóvil blanco que pasaba. Con señaló: había un camión que estaba estacionado en el callejón al otro lado de la carretera que nunca antes había notado. Y estaba mirando el camión para ver si alguien posiblemente lo estaba. Su enfoque en la vigilancia externa sugirió un esfuerzo proactivo para recopilar información, con la habitación de Burke sirviendo como punto de vista debido a su vista estratégica de la calle. El relato de John de este momento fue detallado, enfatizando su uso de binoculares, que creía que provenían de su habitación, aunque admitió incertidumbre sobre su origen exacto. Esta segunda visita a la habitación de Burke, como describió John, se trataba menos de controlar al propio Burke y más de usar el espacio para la observación. No mencionó haber interactuado con Burke durante este tiempo, lo que implica que Burke permaneció en su habitación, posiblemente todavía dormido sin ser molestado. La elección de la habitación de Burke, con sus 3 ventanas verticales que dan a la carretera, fue práctica, ya que ofrecía una línea de visión clara para la posible actividad exterior. El recuerdo de John de ver el camión y un automóvil que pasaba reflejaba un mayor estado de alerta, con sus acciones centradas en recopilar pistas en lugar de interactuar con su hijo. Esta visita, a diferencia de la primera, fue solitaria, con John actuando solo mientras otros en la casa estaban ocupados en otro lugar, ya que notó que los detectives y amigos estaban reunidos en otras áreas. Su enfoque en detalles externos, como la posición del camión detrás del granero de un vecino, sugirió un enfoque metódico, aunque admitió a Lou Smith que no compartió de inmediato estas observaciones con la policía, citando el estado no funcional de las linternas domésticas como una razón para no realizar una búsqueda más amplia. Otro caso que John mencionó en el libro de Out of Innocence publicado en 1998 involucró una tercera interacción con la habitación de Burke más tarde esa mañana. Escribió: recuerdo a Burke dormido en su habitación. No quiero que se levante en medio de esta locura y se pregunte qué está pasando. Le pregunté a Fleetwood si Burke puede ir a su casa y estar con Fleck. Él está de acuerdo.
Despierto a Burke y le digo lo más suavemente posible que John Benet ha desaparecido y que se va a ir a la casa de su amigo Flea por un tiempo. Este relato describía una visita deliberada a la habitación de Burke para despertarlo y organizar su traslado a la casa de un amigo. John retrató a Burke dormido cuando entró, lo que sugiere un estado tranquilo a pesar de la situación cada vez mayor en el hogar. Su enfoque amable al despertar a Burke y explicarle la necesidad de irse indicó un instinto protector, con el objetivo de proteger a su hijo del caos que se desarrollaba. La decisión de John de enviar a Burke a la casa de los White con el hijo de Fleck reflejó una elección práctica para mantener a Burke en un ambiente familiar y seguro, lo que permitió a John y Patsy concentrarse en otros asuntos. Esta visita final a la habitación de Burke, como relató John, fue breve pero decidida, centrada en garantizar el bienestar de Burke reubicándolo. El énfasis en que Burke estaba dormido cuando John entró se alineó con la narrativa más amplia de la familia de su no participación en los eventos de la noche, con John cuidando de manejar la exposición de su hijo a la situación. La interacción se enmarcó como una tarea sencilla de los padres, con John manejando la logística de trasladar a Burke al cuidado de un amigo. Su relato en The Act of Innocence proporcionó una secuencia clara: entrar en la habitación, encontrar a Burke dormido, despertarlo suavemente y explicarle la necesidad de irse. La participación de Fleet White, un amigo cercano de la familia, agregó una capa de confianza al acuerdo, ya que John confió en un aliado externo para supervisar a Burke durante un momento tumultuoso. Sin entrar en demasiados detalles, Tom diciendo que vio a Burke quedarse despierto hasta tarde jugando con juguetes es la mayor contradicción considerando lo que ha dicho hasta ahora sobre el tema. En varias entrevistas, John sostuvo que Burke estuvo dormido toda la noche. Su relato de la actividad nocturna choca con la afirmación de que Burke estaba constantemente dormido, ya que el recuerdo detallado de ayudar con un modelo implica un periodo de compromiso que habría retrasado significativamente la hora de acostarse de Burke. La especificidad de esta interacción, en contraste con la afirmación del sueño ininterrumpido de Burke, sugiere un intento de restar importancia a la vigilia de Burke, posiblemente para alinearse con una narrativa más amplia que minimice su participación en los eventos de la noche. Otra inconsistencia surge en los relatos de John sobre el control de Burke. En una entrevista, describió un barrido apresurado por la casa para garantizar la seguridad de Burke, lo que implica una visita rápida a su habitación temprano en la mañana. Sin embargo, en un relato escrito posterior, se omite esta verificación, y John se centra en otras áreas de la casa antes de abordar el estado de Burke mucho más tarde. Este cambio de enfoque, priorizar las preocupaciones externas sobre la confirmación del bienestar de su hijo, parece inusual para un padre en crisis, insinuando un posible esfuerzo por desviar la atención de la habitación o las actividades de Burke. La vaguedad de la verificación inicial, descrita como recorrer un poco la casa, carece del detalle esperado de un momento tan crítico, lo que sugiere un lapso en la memoria o un ablandamiento deliberado de la narrativa para evitar el escrutinio. La segunda visita reportada de John a la habitación de Burke, donde usó binoculares para observar vehículos sospechosos afuera, complica aún más su relato. Afirmó que esta visita era para buscar amenazas externas, pero la elección de la habitación de Burke sobre otros puntos de vista en la casa parece arbitraria y no está relacionada con el control de su hijo. La descripción detallada de ver un camión y un automóvil que pasa contrasta con su incertidumbre sobre detalles básicos, como el origen de los binoculares o la funcionalidad de las linternas domésticas. Esta claridad selectiva, vívida en las observaciones externas pero vaga en las acciones personales, apunta a un posible engaño, como si Juan estuviera enfatizando una distracción para cambiar el enfoque de lo que estaba sucediendo dentro de la casa. La falta de mención de interactuar con Burke durante esta visita, a pesar de estar en su habitación, se suma a la sensación de que el propósito declarado puede no alinearse completamente con sus acciones. El estado de la cama de Burke, señalada como la única hecha en el hogar, introduce otra capa de duda. La narración de John no aborda por qué la cama de Burke estaba bien hecha mientras que otras no, un detalle que se destaca dada la caótica mañana que describió. Esta anomalía sugiere que alguien pudo haber ordenado la habitación, posiblemente para reforzar la idea del sueño tranquilo de Burke, pero John no ofrece ninguna explicación para esta discrepancia. Su fracaso para abordar un detalle tan sorprendente combinado con sus relatos inconsistentes de la vigilia de Burke insinúa un esfuerzo por controlar la narrativa, tal vez para desviar las preguntas sobre las actividades o la presencia de Burke durante los momentos clave. El comportamiento de John al relatar estos eventos también levanta sospechas. Los observadores notaron que vaciló y pareció desviarse cuando discutió la hora de acostarse de Burke. Su voz se apagó cuando dijo, él se fue a la cama, Patsy y yo nos fuimos a la cama. Esta vacilación, capturada en imágenes de video, sugiere incomodidad o un intento de navegar con cuidado por una historia ensayada. Del mismo modo, su incapacidad para recordar detalles básicos, como el número de teléfono de su casa o la fuente exacta de los binoculares, contrasta con la precisión de otras partes de su historia, como la descripción del ensamblaje del juguete. Esta memoria
memoria selectiva, clara en ciertos puntos pero convenientemente vaga en otros. Se alinea con patrones a menudo asociados con relatos engañosos, donde el hablante evita detalles específicos que podrían invitar a un mayor sondeo. La decisión de enviar a Burke a la casa de un amigo poco después de los eventos de la mañana complica aún más el relato de John. Describió cómo despertó a Burke y arregló que se fuera con Fleet Tweete, pero su enfoque en la logística externa sobre el compromiso con Burke sobre la situación parece distante. La falta de detalles sobre la reacción de Burke o cualquier conversación durante esta interacción, junto con la rápida expulsión de Burke de la casa, sugiere una intención de limitar su exposición al interrogatorio. Esta acción contrasta con el instinto parental esperado de mantener a un niño cerca durante una crisis, lo que plantea preguntas sobre si John estaba priorizando un entorno controlado sobre la preocupación genuina por el estado emocional de Burke. Los relatos de John también muestran un patrón de redirigir la atención hacia afuera, como su enfoque en un camión en un callejón o un automóvil que pasa, en lugar de abordar la dinámica interna del hogar. Este énfasis en las amenazas externas, entregado con más detalle que sus interacciones con Burke, sugiere un posible intento de alejar la narrativa de las actividades de la familia. La falta de seguimiento con las fuerzas del orden sobre estas observaciones, ya que admitió no recordar si las compartió, socava aún más la credibilidad de sus acciones, insinuando una historia construida destinada a distraer en lugar de aclarar. Estas inconsistencias, entre la vigilia y el sueño de Burke, los controles vagos u omitidos de la habitación, la cama hecha y el comportamiento evasivo de John, sugieren colectivamente una narrativa diseñada para oscurecer ciertos detalles, dejando abierta la posibilidad de que las declaraciones de John fueran elaboradas para proteger una versión específica de los hechos. En general, tanto las declaraciones de Burke como las de John tenían como objetivo insistir en que Burke había estado dormido y no tenía contacto con JonBenet, para desconectarlo del crimen. John probablemente construyó y entrenó a Burke en un guión para que la familia lo mantuviera durante el interrogatorio para que nadie revelara nada contradictorio. Sin embargo, Burke, que solo tenía 9 años en ese momento y la evidencia física que no se había limpiado por completo, no pudo mantener el acto en orden. Al final, si Burke fuera realmente inocente, no habría tal red de declaraciones inconsistentes y evidencia amenazante que arroje dudas. Sin embargo, los esfuerzos concertados de la familia Ramsey para aislar a Burke de la investigación y el escrutinio policial sugieren un plan deliberado para protegerlo. Inmediatamente después del caos de la mañana del 26 de diciembre de 1996, John Ramsey hizo arreglos para que Burke fuera retirado rápidamente de la casa, enviándolo a la residencia de los Tweete con Fleet Tweete y su hijo Fleet. Este movimiento aseguró que Burke estuviera físicamente distanciado del desorden, la presencia policial y cualquier interrogatorio inmediato. La decisión, descrita en el relato de John en The Act of Innocence, se enmarcó como una medida de protección para evitar que Burke se encontrara con la situación abrumadora, pero efectivamente cortó la oportunidad para que los investigadores se comprometieran con él en un momento crítico cuando su recuerdo de los eventos de la noche habría estado más fresco. Al reubicar a Burke, la familia creó un amortiguador, evitando que las autoridades observaran su comportamiento o buscaran detalles espontáneos que pudieran haber aclarado las actividades del hogar. La estrategia de la familia se extendió más allá de la separación física, ya que controlaron estrictamente las interacciones de Burke con la policía en los meses siguientes. A la policía de Boulder no se le otorgó acceso gratuito a Burke para las entrevistas iniciales, un marcado contraste con los protocolos de investigación típicos con testigos potenciales. El equipo legal de los Ramsey, como se señala en varios relatos, retrasó o intervino repetidamente cuando se hicieron solicitudes para hablar con Burke, citando su corta edad y vulnerabilidad emocional. Esta resistencia significó que la primera entrevista formal de Burke no ocurrió hasta el 8 de enero de 1997, con un psicólogo presente, y una más extensa siguió en 1998 con el detective Dan Schuller, ambas bajo condiciones cuidadosamente manejadas con la asistencia de abogados. Estos retrasos, aunque se presentaron como protectores, dieron como resultado una brecha significativa en la que los detalles críticos podrían haberse desvanecido o haber sido influenciados por discusiones familiares, lo que limitó la capacidad de la policía para recopilar información sin filtrar de Burke sobre sus actividades u observaciones esa noche. Para aislar aún más a Burke, la familia Ramsey, guiada por sus equipos legales y de relaciones públicas, elaboró una narrativa pública que lo posicionó como un niño inocente completamente alejado de los eventos. En apariciones en los medios, como la entrevista de Den del 1 de enero de 1997 y en su libro The Act of Innocence, John y Pat se enfatizaron constantemente que Burke estaba dormido e inconsciente, dirigiendo la atención hacia teorías externas en lugar de dinámicas domésticas. La influencia de su equipo legal fue evidente cuando el fiscal de distrito de Boulder, Alex Hunter, declaró públicamente que Burke no era sospechoso, una declaración que algunos analistas atribuyen a la presión de los abogados de la familia. Este esfuerzo de relaciones públicas creó un escudo protector alrededor de Burke, desalentando la especulación de los medios y el público sobre su papel. Al controlar la narrativa, la familia se aseguró de que cualquier discusión sobre Burke se filtrara a través de su perspectiva, reduciendo la probabilidad de un escrutinio independiente. Los Ramsey también manejaron estrictamente el flujo de información sobre las rutinas diarias, las relaciones y las actividades de Burke en la noche en cuestión.
Los detalles sobre sus amistades, quién frecuentaba la casa o su paradero específico rara vez fueron compartidos directamente por el propio Burke en las primeras etapas. En cambio, Tony y Pat se proporcionaron versiones curadas de estos detalles, a menudo vagas o generalizadas, como se ve en sus entrevistas en las que evitaron detalles sobre las interacciones de Burke. Por ejemplo, el relato de John de ayudar a Burke a armar un juguete a altas horas de la noche fue breve y carecía de claridad sobre dónde ocurrió, mientras que las declaraciones de Patche sobre el sueño de Burke fueron igualmente cautelosas. Este control sobre la información significaba que la propia voz de Burke rara vez se escuchaba sin filtrar, con sus padres y abogados actuando como guardianes para garantizar que su narrativa se alineara con la de ellos, dejando poco espacio para la verificación independiente por parte de los investigadores. Desde el principio, la familia contrató asesores psicológicos y legales para supervisar las interacciones de Burke, una medida que tenía un doble propósito. Inmediatamente después del incidente, Burke se reunió con psicólogos, lo que se presentó como un medio para proteger su bienestar mental, pero también se aseguró de que se monitorearan todas las conversaciones con las autoridades. Cuando finalmente se permitieron entrevistas, como la sesión de 1998 con Struller, un abogado psicólogo estaba presente creando un ambiente donde las respuestas de Burke podían ser guiadas sutilmente. Esta configuración, aunque legalmente defendible, generó sospechas entre los investigadores de que Burke podría haber sido entrenado, ya que sus respuestas a menudo parecían ensayadas, marcadas por frases como no sé o tal vez, como se señaló en los análisis de las imágenes de la entrevista. La presencia de asesores aseguró que las declaraciones de Burke permanecieran dentro de un marco controlado, limitando la profundidad de la investigación policial. Los Ramsey citaron con frecuencia la necesidad de proteger el bienestar emocional de Burke como una razón para restringir el acceso a él. Cuando la policía solicitó entrevistas, los abogados de la familia argumentaron que Burke, cuando era un niño pequeño, debería evitarse el trauma del interrogatorio, una postura que era formalmente razonable pero que efectivamente estancó el progreso de la investigación. Este escudo protector permitió a la familia retrasar las interacciones hasta que pudieran preparar a Burke, lo que podría alinear su relato con la narrativa más amplia de la familia. La estrategia fue evidente en las condiciones establecidas para las entrevistas de Burke, donde la presencia de un asesor legal aseguró que las preguntas permanecieran dentro de límites aceptables, evitando una exploración más profunda de temas delicados como sus actividades nocturnas o interacciones con John Benet. Incluso cuando Burke finalmente fue entrevistado, el control de la familia sobre el escenario y el momento fue meticuloso. Las entrevistas de 1997 y 1998 se realizaron en entornos donde los Ramsey podían ejercer influencia, con supervisión legal o psicológica que garantizaba que las respuestas de Burke se mantuvieran dentro de una narrativa segura. Sus respuestas cautelosas, a menudo vagas o repetitivas, sugerían preparación, ya que evitaba dar más detalles clave como sus actividades nocturnas más allá de breves menciones de jugar con una Nintendo 64 o armar un juguete. Este ambiente controlado contrastaba con el interrogatorio más abierto que normalmente se espera de un testigo clave, lo que reforzó las sospechas de que la familia estaba dando forma al testimonio de Burke para evitar detalles incriminatorios. La estrategia mediática de la familia solidificó aún más el aislamiento de Burke al enmarcarlo como un espectador no involucrado. A través de comunicados de prensa y entrevistas cuidadosamente administradas, redirigieron el enfoque público a teorías externas, minimizando la atención sobre Burke. Este enfoque, reforzado por la declaración pública del fiscal de distrito que absolvió a Burke, creó una narrativa que desalentó la especulación sobre su papel. Sin embargo, esta estrategia reveló descuidos, ya que la evidencia física contradecía las afirmaciones de la familia. Por ejemplo, las huellas dactilares de Burke en un tazón de piña y un vaso de té, junto con la piña en el sistema de John Bennett, sugirieron que estaba despierto y activo, pero ni John ni Pat se reconocieron haber preparado saber sobre el refrigerio. La propia afirmación de Burke de no retirar la piña se sumó a la inconsistencia, exponiendo una brecha en la historia unificada de la familia. Como se mencionó, otro descuido fue el estado pulcramente hecho de la cama de Burke, la única en la casa que se encontró ordenada en medio del caos de la mañana. Esta anomalía, no abordada por John o Patsy, sugirió que alguien pudo haber arreglado deliberadamente la habitación para reforzar la narrativa del sueño imperturbable de Burke, pero se destacó contra el desorden de otras habitaciones. El hecho de que la familia no explicara este detalle, combinado con sus vagos relatos de la supervisión de Burke antes de su destitución, dejó a los investigadores sin una imagen clara de sus actividades, una brecha crítica dada su proximidad a los eventos de la noche. Del mismo modo, la presencia de 2 latas de refresco en el lavabo del baño de Burke insinuó actividad adicional a altas horas de la noche, pero la familia no ofreció ninguna aclaración, lo que socavó aún más su afirmación de que se acostó temprano. La ausencia de Burke de eventos públicos, como el funeral de John Bennett, fue otra forma de aislamiento que llamó la atención. Si bien se enmarcó como una protección para protegerlo del escrutinio de los medios, esta decisión alimentó la especulación, ya que parecía antinatural que un hermano estuviera ausente de un momento tan significativo. La decisión de la familia de mantener a Burke fuera del ojo público, combinada con su narrativa controlada, creó una percepción de secreto que algunos investigadores, como Steve Thomas, criticaron como una oportunidad perdida para recopilar información fresca.
La rápida expulsión de Burke de la casa el 26 de diciembre, antes de que la policía pudiera involucrarlo, se señaló particularmente como un descuido significativo, ya que impidió un interrogatorio inmediato cuando sus recuerdos habrían sido más vívidos. La narrativa de la familia también vaciló en mantener la coherencia sobre quién revisó a Burke esa mañana. Patsy a veces afirmaba que ella y John revisaron conjuntamente su habitación, mientras que los relatos de John variaban, a veces sugiriendo que él solo despertaba a Burke o que Fleetwood proponía sacarlo. Estas versiones cambiantes, como se documenta en The Act of Innocence y entrevistas, crearon o de que sugería una falta de coordinación en su historia. La admisión posterior de Burke de fingir estar dormido desentrañaba aún más esta narrativa, ya que contradecía directamente la insistencia de la familia en su sueño profundo, exponiendo un intento deliberado de presentar un frente unificado que no se mantuvo bajo escrutinio. Estos esfuerzos para aislar a Burke física, legal y narrativamente, si bien fueron efectivos para limitar su exposición, dejaron vacíos que plantearon preguntas sobre la transparencia de la familia y el verdadero alcance de la participación o el conocimiento de Burke. Después de una larga investigación, todavía no hubo veredictos ni conclusiones desfavorables para Burke, sin embargo las controversias que lo rodean aún permanecen. En 2008 la oficina del fiscal de distrito de Boulder, dirigida por Mary Jacob, exoneró formalmente a Burke Ramsey, junto con sus padres John y Patsy Ramsey, en el caso de asesinato de John Bennett Ramsey. Este momento crucial se produjo después del descubrimiento de evidencia de ADN táctil en la ropa de la víctima, específicamente en sus mallas y ropa interior, que no coincidían con ningún miembro de la familia Ramsey. El ADN, identificado como perteneciente a un hombre desconocido, se analizó utilizando técnicas forenses avanzadas que no estaban disponibles durante la investigación inicial en 1996. La coemitió una carta pública de disculpa a la familia Ramsey, reconociendo la sospecha indebida que habían soportado durante más de una década y afirmando que la nueva evidencia apuntaba a un intruso como el probable perpetrador. Esta exoneración marcó un cambio significativo, ya que la familia había estado bajo un intenso escrutinio desde el comienzo del crimen, sin que se presentaran cargos formales contra ellos. La decisión se basó en la creencia de que la evidencia de ADN era lo suficientemente convincente como para absolver a la familia. Pero no silenció por completo a los críticos que cuestionaron el manejo de la investigación y la validez de los hallazgos. El proceso que condujo a la exoneración de 2008 estuvo plagado de desafíos, muchos de los cuales se derivaron del mal manejo inicial de la escena del crimen y la investigación posterior. En 1996, el Departamento de Policía de Boulder, sin experiencia en el manejo de casos de homicidio infantil, no aseguró adecuadamente la escena del crimen, permitiendo que los familiares y amigos se movieran libremente dentro del hogar. Esto condujo a una posible contaminación de la evidencia, ya que las áreas críticas no estaban aisladas, y el propio John Ramsey llevó el cuerpo de John Bennett desde el sótano hasta la sala de estar, lo que podría alterar los rastros forenses. La falta de coordinación entre la policía y el FBI complicó aún más las cosas, ya que las disputas jurisdiccionales dificultaron un enfoque cohesivo. Al principio de la investigación, la atención se centró rápidamente en la familia Ramsey, impulsada por la especulación de los medios y la ausencia de sospechosos externos inmediatos. La teoría inicial de la policía se apoyó en gran medida en la familia, particularmente en Patsy, debido a las inconsistencias en sus declaraciones y la naturaleza inusual de la nota de rescate encontrada en la escena. Sin embargo, no hay pruebas definitivas que los vinculen con el crimen, y el caso se estancó durante años, y la familia permaneció bajo una nube de sospecha. La evidencia de ADN táctil que condujo a la exoneración fue un gran avance, pero no estuvo exenta de controversia. Extraído de la ropa de John Bennett, el ADN se procesó utilizando técnicas que podían detectar rastros biológicos diminutos. Si bien proporcionó una base para limpiar a los Ramsey, algunos expertos forenses expresaron su preocupación por su confiabilidad. El ADN no era un perfil completo, y se especuló que podría haberse originado a partir de fuentes no relacionadas con el crimen, como la contaminación durante la fabricación de la ropa o por contacto incidental. Informes de medios como Daily Camera en 2016 destacaron el escepticismo entre algunos investigadores y analistas que argumentaron que la exoneración era prematura, dada la naturaleza incompleta de la evidencia de ADN y la falta de pruebas que lo corroboren. Además, la decisión de exonerar públicamente a la familia fue vista por algunos como un intento de mitigar años de críticas dirigidas a las autoridades de Boulder por su manejo del caso en lugar de una resolución definitiva. Los problemas legales que rodean la investigación, particularmente los relacionados con casos de homicidio infantil, expusieron aún más las fallas sistémicas. En 1999, un gran jurado se reunió para revisar el caso. Votó para acusar a John y Patsy Ramsey de cargos de abuso infantil con resultado de muerte, creyendo que había pruebas suficientes para sugerir negligencia o complicidad. Sin embargo, el fiscal de distrito Alex Hunter se negó a continuar con la acusación, citando pruebas insuficientes para asegurar una condena en la corte. Esta decisión, revelada años después a través de documentos filtrados, provocó un debate sobre si el umbral legal para procesar casos de abuso infantil se aplicó adecuadamente.
Las investigaciones de homicidios infantiles requieren un manejo meticuloso debido a su naturaleza delicada, sin embargo el caso Ramsey destacó las deficiencias en la capacitación y el protocolo. Por ejemplo, el hecho de no separar y entrevistar inmediatamente a los miembros de la familia. Incluido Burke, que entonces tenía 9 años, violó los procedimientos estándar para casos relacionados con niños, donde el interrogatorio rápido y aislado puede evitar declaraciones entrenadas o alteradas. La demora de la policía en entrevistar a Burke, que estaba en la casa en el momento del crimen, y su despido inicial como sospechoso debido a su edad, planteó preguntas sobre si se exploraron a fondo todas las posibilidades. El enfoque de la investigación en la familia Ramsey también reflejó problemas más amplios en los casos de homicidio infantil, donde los padres o tutores suelen ser los principales sospechosos. Esta suposición, aunque estadísticamente fundamentada, puede conducir a una visión de túnel, como se vio en el caso Ramsey, donde las pistas alternativas, como los intrusos potenciales, no se persiguieron agresivamente desde el principio. La nota de rescate, una prueba clave, fue otro punto de discordia. El análisis de la escritura a mano no pudo vincularlo de manera concluyente con Patsy, pero su presencia alimentó la especulación sobre un trabajo interno, desviando la atención de los sospechosos externos. La longitud y el contenido inusuales de la nota, combinados con la falta de huellas dactilares u otros vínculos forenses con un extraño, complicaron los esfuerzos para construir un caso contra cualquier persona, familia o no. Además del papel de los medios de comunicación en la configuración de la percepción pública, exacerbó los desafíos de la investigación. La cobertura sensacionalista y las teorías infundadas, incluida la especulación sobre la participación de Burke, crearon una narrativa paralela que influyó en la opinión pública y posiblemente presionó a los investigadores para que se centraran en la familia en lugar de lanzar una red más amplia. Los procedimientos legales que involucran al propio Burke surgieron años después, destacando los problemas actuales con la percepción pública y la responsabilidad de los medios. En 2016, un documental de DT sugirió que Burke podría haber estado involucrado, citando análisis de comportamiento y evidencia circunstancial. Burke, entonces un adulto, presentó una demanda por difamación contra Debes, lo que resultó en un acuerdo por valor de 750 millones, aunque los términos finales fueron confidenciales. Esta victoria legal subrayó los desafíos de investigar los homicidios infantiles a la vista del público, donde la especulación puede superar la evidencia, lo que lleva a daños a la reputación. La demanda también planteó preguntas sobre la ética de implicar a individuos, particularmente menores, en el momento del delito, sin pruebas concretas. La exoneración de Burke permaneció intacta. Pero el estado no resuelto del caso continuó alimentando el debate, y algunos argumentaron que el sistema legal no exploró adecuadamente todas las vías, incluida la posibilidad de un intruso desconocido. Otro tema crítico fue el manejo de los niños testigos en la investigación. Burke, siendo menor de edad en 1996, no fue interrogado con el rigor que normalmente se aplica a los adultos, en parte debido a suposiciones sobre su incapacidad para cometer tal delito. Sin embargo, los casos de homicidio infantil a menudo requieren técnicas de entrevista especializadas para obtener información precisa sin llevar ni traumatizar a los testigos jóvenes. El interrogatorio tardío y imitado de Burke, combinado con la falta de evidencia forense que lo implique directamente, significó que su papel, si lo hubo, nunca se aclaró por completo. Esta brecha en la investigación alimentó teorías públicas y mediáticas, a pesar de que no surgieron pruebas creíbles en su contra. El marco legal para el manejo de niños sospechosos o testigos en Colorado en ese momento no se aplicó de manera sólida, lo que refleja una necesidad más amplia de mejorar la capacitación y las pautas en tales casos. El caso de Ramsey también expuso los desafíos para mantener la cadena de custodia de la evidencia en las investigaciones de homicidios infantiles. La contaminación de la escena del crimen y el mal manejo de artículos clave, como la ropa de la víctima, socavaron la capacidad de construir un caso legalmente sólido. En los casos de homicidio infantil, donde la evidencia física a menudo es limitada, preservar la integridad de la escena del crimen es primordial. El hecho de que el Departamento de Policía de Boulder no lo hiciera no solo obstaculizó la investigación, sino que también sentó un precedente para las críticas en casos similares en todo el país. La dependencia de la tecnología de ADN emergente, aunque innovadora, también destacó la lucha del sistema legal para adaptarse a los nuevos métodos forenses, ya que los tribunales y los investigadores lidiaron con la interpretación de perfiles de ADN parciales o impugnados. Estos problemas subrayaron las complejidades del enjuiciamiento de casos de homicidio infantil, donde el peso emocional, la presión pública y las limitaciones forenses se cruzan, a menudo dejando más preguntas que respuestas. A partir de 2025, Burke Ramsey, ahora en sus 30 y tantos años, lleva una vida deliberadamente privada, muy alejada del escrutinio público que lo ha ensombrecido desde la infancia. Residiendo en Michigan, trabaja como ingeniero de software, una elección de carrera que se alinea con su preferencia por una existencia de bajo perfil. Los informes indican que Burke se ha distanciado conscientemente del frenesí mediático que rodea el pasado de su familia, optando por una vida tranquila centrada en los esfuerzos profesionales y la privacidad personal.
Ha optado por no participar en proyectos recientes de alto perfil, como la serie documental de 2024 Cold Case Chovillet con Bennett Ramsey, citando su incomodidad con las representaciones de los medios y la especulación en línea. Un miembro de la familia compartió con usted que la educación de Burke estuvo marcada por el aislamiento, ya que los esfuerzos por protegerlo de la atención pública a menudo lo dejaban socialmente distante a pesar del éxito académico. Después de graduarse de la Universidad de Purdue en 2010 con un título adecuado para su función actual en tecnología, Burke ha mantenido una huella pública mínima, evitando las redes sociales y las apariciones públicas. Este retiro intencional refleja su deseo de forjar una vida normal, aunque el peso de la historia de su familia continúa dando forma a sus elecciones. Su estilo de vida actual sugiere un enfoque en la estabilidad y el anonimato, con poco interés en involucrarse con la fascinación continua que rodea la tragedia de su familia. A pesar de haber sido exonerado oficialmente en 2008 por la Oficina del Fiscal de Distrito de Boulder, la naturaleza no resuelta del caso mantiene viva la sospecha pública. Las comunidades en línea, particularmente en plataformas como Reddit, continúan diseccionando los eventos de 1996, con algunos investigadores aficionados y entusiastas de los crímenes reales perpetuando teorías sobre la participación de Burke. Estas teorías a menudo se derivan de su presencia en el hogar en ese momento y de las inconsistencias percibidas en la narrativa de la familia, aunque no ha surgido nueva evidencia para desafiar la autorización de 2008. La falta de un perpetrador condenado alimenta estas discusiones, ya que el caso sigue siendo un caso sin resolver sin una resolución definitiva. La decisión de Burke de evitar la participación pública ha hecho poco para sofocar estos rumores persistentes, ya que la ausencia de nueva información permite que la especulación florezca sin control. El interés continuo del público en Burke se debe en parte a la naturaleza de alto perfil del caso y al papel de los medios de comunicación en el mantenimiento de su visibilidad. Los documentales, podcasts y foros en línea revisan con frecuencia la tragedia, a menudo reintroduciendo afirmaciones no verificadas sobre el papel de Burke, a pesar de la falta de evidencia forense o legal que lo implique. Por ejemplo, los proyectos de medios recientes han destacado su ausencia, interpretándola como un signo de culpa para algunos, mientras que otros la ven como una respuesta natural a décadas de escrutinio. Una fuente cercana a la familia señaló a Northland News que la decisión de Burke de permanecer en silencio refleja el costo de ser objeto de un juicio público implacable. La evidencia de Ann que lo exoneró aún es debatida por algunos expertos, quienes argumentan que su naturaleza parcial y su potencial de contaminación debilitan su carácter concluyente manteniendo la puerta abierta a la duda. Este escepticismo, aunque no está respaldado por investigaciones oficiales, persiste en espacios en línea donde los usuarios analizan detalles de casos antiguos y proponen escenarios alternativos. La vida de bajo perfil de Burke, aunque protectora, contribuye inadvertidamente a este ciclo, ya que su silencio deja espacio para que otros llenen el vacío narrativo con conjeturas. La investigación en curso del Departamento de Policía de Boulder, que a partir de 2025 incluye nuevas pistas de una hoja de cálculo compilada por el difunto detective Lou Smith, no ha vuelto a centrarse en Burke o su familia. En cambio, las autoridades continúan explorando sospechosos externos, aprovechando los avances en la tecnología de Ann para reducir una lista de aproximadamente 25 personas eliminadas como sospechosas. Este desarrollo subraya la postura oficial de que la familia Ramsey no está bajo sospecha, pero la percepción pública se queda atrás. La intensa cobertura mediática de la década de 1990, combinada con la complejidad del caso, ha cimentado una narrativa que se resiste al cierre para algunos, y Burke sigue siendo un punto focal para los detectives de sillón. Su elección de vivir tranquilamente en Michigan, lejos de Boulder, refleja un intento de escapar de esta sombra, pero el misterio perdurable del caso asegura que la sospecha, por infundada que sea, persista en ciertos rincones del discurso público. La vida de Burke hoy es un testimonio de sus esfuerzos por seguir adelante. Sin embargo, las preguntas sin resolver que rodean el pasado de su familia continúan proyectando una larga sombra sobre su presente. El caso que rodea la muerte de John Bennett Ramsey ha dejado una huella duradera, planteando profundas lecciones sobre los peligros de la especulación y la prisa por juzgar en investigaciones de alto perfil. Una multitud de pruebas y relatos de testigos han señalado a Burke Ramsey, que solo tenía 9 años en ese momento, como un posible culpable. Elementos como el tazón de piña con sus huellas dactilares, la presencia de latas de refresco en su baño y su propia admisión de fingir estar dormido sugieren que estaba despierto y posiblemente activo durante las horas críticas. Los testimonios de las amas de llaves sobre su comportamiento, junto con informes de los medios como los de Star Magazine, han alimentado las teorías de que Burke, impulsado por la rivalidad entre hermanos o un lapso momentáneo, podría haber estado involucrado. Sin embargo, todas estas piezas siguen siendo circunstanciales, atadas por eslabones frágiles que carecen de la solidez de una prueba directa. La piña podría indicar un refrigerio compartido, las latas de refresco meros restos de los hábitos nocturnos de un niño y su sueño fingido una reacción natural al caos. Sin pruebas concretas, como una confesión o vínculos forenses definitivos, estas pistas forman una base inestable y suficiente para calificar a un niño como asesino.
A pesar de esto, la crítica pública ha sido implacable, a menudo pasando por alto el matiz de la evidencia no concluyente para presentar a Burke como un villano. El frenesí de los medios, amplificado por los titulares de los tabloides y los documentales sensacionalistas, pintó una narrativa que cautivó al público pero devastó la vida de un niño. El afán del público por señalar con el dedo, alimentado por la fascinación por la tragedia y la demanda de respuestas. Ignoró la ausencia de una conclusión oficial de las autoridades. La declaración pública del fiscal de distrito de Boulder, Alex Hunter, de que Burke no era sospechoso hizo poco para sofocar la especulación, ya que el tribunal de la opinión pública operaba en sus propios términos. Esta prisa por juzgar, dirigida a un niño de 9 años que nunca fue acusado formalmente, revela una tendencia preocupante a priorizar la narrativa sobre la justicia. El peso de tales acusaciones, amplificado por la implacable cobertura de los medios y el discurso público, debe haber sido una carga aplastante para un niño que navega por el dolor y el escrutinio, su inocencia presumida solo por los más cercanos a él. Este caso obliga a los espectadores a enfrentar preguntas incómodas. ¿Burke merece la culpa duradera que ha enfrentado? ¿Puede un niño, apenas lo suficientemente mayor como para comprender las consecuencias de las acciones, ser justamente mantenido bajo un foco tan duro? La evidencia, aunque sugerente, carece de la fuerza para implicarlo definitivamente. Sin embargo, la crítica del público no ha mostrado tal moderación. La ausencia de un veredicto concluyente debería provocar una reflexión sobre si el afán colectivo por resolver un misterio ha eclipsado la humanidad de un niño atrapado en su red. ¿Deberían los susurros de pistas circunstanciales superar la falta de pruebas sólidas? ¿O debería la compasión por un niño prevalecer sobre la sospecha? El legado del caso nos desafía a sopesar el costo de la especulación sin control y considerar si el juicio del público, tan rápido en condenar, ha marcado injustamente a Burke de por vida. Los espectadores se preguntan, ¿es correcto responsabilizar a un niño de 9 años hasta tal punto? ¿O la verdadera tragedia radica en cómo la sociedad ha manejado su historia?